vamos a comenzar el acto de hoy, que es una conferencia que junto con otras dos cada año se imparten fruto del convenio que la Real Asociación de Hidalgos de España, a través de su Fundación Cultural, mantiene con la fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Convenio que se basa por parte de la asociación en la participación en el patrocinio de los cursos de máster, experto y especialista en Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica, que organiza la UNED y que dirige don Javier Alvarado y don Feliciano Barrios. Por eso don Javier Alvarado está aquí sentado conmigo a la derecha y le agradecemos enormemente su presencia. Como digo, todos los años dentro de ese convenio pues se organizan estas tres conferencias, además de un seminario en el que algunos de ustedes han participado y que todos los años es un completo éxito. Así que agradeciéndole su presencia aquí y así más, pido a Javier Alvarado que nos presente al conferenciante de hoy. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un placer, es un placer presentarles hoy al profesor José Manuel Calderón Ortega, buen amigo, antiguo amigo y colega, con el que me une una relación de muchísimos años compartiendo proyectos y actividades. Ya ha pedido que sea muy breve la presentación, yo sin embargo pues tengo que hacer justicia a su dilatada carrera académica. Él es doctor en Derecho y también es doctor en Historia. Ha centrado su actividad investigadora en el estudio de las instituciones medievales y en concreto en el régimen señorial castellano. Ha publicado multitud de estudios y monografías. Yo voy a hacer un pequeño resumen de algunos de los libros que ha publicado, todos ellos en prestigiosas editoriales, comenzando por decir que además de la publicación de fuentes documentales, que es un trabajo realmente árido, penoso y del que todos huimos, y sin embargo es de los pocos colegas que conozco que se ha dedicado al trabajo en archivos, o sea, es de las personas que realmente se ha formado a golpe de legajo, desempolvando los archivos, antiguos documentos que luego ha ido publicando. Entonces tiene varias colecciones diplomáticas que ha ido publicando a lo largo de su carrera. Tiene diversos libros, como digo, uno de ellos sobre don Álvaro de Luna, en el siglo XV, otro libro sobre Enrique IV de Castilla. Tiene multitud de estudios monográficos sobre las encomiendas de la Orden de Calatrava, sobre la administración de justicia en Castilla y León durante la Edad Media, sobre el estudio de diversos señoríos en la Edad Media. No vamos aquí a explicar cada uno de ellos, pero en fin, ya he dicho que es un especialista en el estudio del régimen señorial castellano. Un trabajo muy interesante sobre Diego Fernández de Medina, consejero del rey Alfonso XI, fue señor de Bobadilla, en fin, muchos estudios. No me resisto a comentarles una confidencia, y es que le hemos pedido que hoy nos hable de un tema sobre el que también, en general, los historiadores huimos, porque precisamente es de las épocas más complicadas de investigar. En la Edad Media hay dos partes, la más antigua, la que llamamos Alta Edad Media, y luego la más reciente. Pues bien, la más antigua es la que llamamos nosotros la época de los siglos mudos o de los siglos oscuros, porque apenas hay documentación y por lo tanto para investigar es realmente complicado, difícil y muy arriesgado. Y por tanto todos huimos de esa época porque realmente el trabajo a veces no compensa. Sin embargo, claro, es muy interesante conocer esa época y le hemos pedido al profesor Calderón Ortega que nos hable sobre la nobleza en esa época, en la época de la monarquía astur-leonesa. Como les digo, es una época muy difícil, muy complicada y realmente meritorio el
podamos contar con una persona especialista en el tema y que haya aceptado esta invitación a explicarnos hoy el tema de los reyes y magnates en la época astur-leonesa. Le agradecemos mucho su presencia aquí y cuando quieras. Muchas gracias. Es un motivo de enorme satisfacción encontrarme aquí con todos ustedes. Quisiera agradecer en primer lugar la deferencia al señor presidente de la Asociación de Hidalgos. Bien. Bien. En cualquier caso, les diría que afortunadamente procedo de una región de Castilla donde se dice que hemos conservado bien el acento y además siempre he disfrutado de un buen timbre de voz y desde luego en las clases nunca utilizo micrófono y se me escucha muy bien desde el último rincón, pero en cualquier caso, si quieren ustedes, puedo, no sé si se me escucha o también quizá como consecuencia de que el micrófono está abierto, pero bueno, les agradecería si alguno de ustedes no llega el chorro de voz, pues que me lo digan. Bien, les decía que es un motivo de enorme satisfacción encontrarme aquí con todos ustedes. Quisiera dar las gracias a... Bien, quisiera dar las gracias... acérqueselo un poco, caballo. El problema es que no estoy acostumbrado a hablar tan cerca del micrófono, pero bien. Yo tampoco, porque tampoco me hace falta. Bien. Pero cuando hace falta... Bien, de acuerdo. Entono mea culpa y suplico perdón. Bien, quería dar también las gracias a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, al profesor Alvarado, efectivamente buen amigo, antiguo y buen amigo, y por supuesto a todos ustedes, señoras, señores, que nos honran, desde luego, cuya presencia espero que contribuya a dar un mayor realce a mi intervención. Bien, voy a hablarles sobre reyes y magnates en la monarquía astur-leonesa. Pero quiero llamar la atención sobre una circunstancia. En primer lugar, por supuesto, yo soy el primer admirador del enorme papel que estos grupos protonobiliarios o estos grupos aristocráticos representaron en la historia de España, en este caso de la historia astur-leonesa castellana, durante la época alto medieval, básicamente hasta el siglo XI. Pero no voy a tratar sobre las bondades ni las grandezas de estos grupos. Voy a tratar sobre un aspecto quizá que espero no levantar ampollas, y porque básicamente mi exposición va a versar sobre rebeldes y traidores. No demasiados. No demasiados. Ha habido otras épocas históricas, en las que quizá haya habido más. Les decía que el papel de estos grupos, de estos ascendientes de lo que luego será la nobleza vieja, la nobleza nueva, el papel de ellos es fundamental. No se hubiera entendido el devenir de la historia sin la intervención, sin la participación de muchas de estas personas. Pero como ocurre en cualquier sociedad humana, desde luego la ambición es un sentimiento humano que en muchas ocasiones ha hecho avanzar, ha hecho retroceder y también ha hecho avanzar. Y entonces desde esta perspectiva es sobre la que quiero tratar. Bien, en primer lugar hay una fecha que todos conocemos, que es el 711. El 711, año de la invasión musulmana de la península ibérica, y desde luego este acontecimiento va a significar desde un punto de vista político el final de la monarquía visigoda y el inicio de una nueva época
que va a extenderse durante 8 siglos y que significa la dominación de la península por parte de un poder extraño, un poder extranjero, que además profesa una religión enemiga del cristianismo. Desde un primer momento se ve claramente la aparición de unos núcleos de resistencia en torno a las cordilleras Cantábrica y Pirenaica. Y por ello va a haber una serie de personas que deciden emigrar, deciden refugiarse en estos territorios. Pero, lógicamente, resulta evidente que la lejanía muchas veces significó un obstáculo insalvable para dirigirse a estos territorios. Además, es preciso reconocer que estos nuevos dominadores dieron facilidades a la antigua población hispano-visigoda para continuar con sus antiguas formas de vida, y también facilitó, a base de ventajas materiales, ventajas de todo tipo, la conversión. Por ello, el número de migrantes debió ser pequeño y sin duda alguna también estos emigrantes debieron ser algunos nobles visigodos que más se habían implicado en el viejo régimen representado por la monarquía del rey don Rodrigo. Estas personas, acompañadas por familiares y dependientes, se trasladaron a estos territorios, donde parece ser que fueron bien recibidos por las poblaciones indígenas, y a partir de ese momento comenzaron una vida sin duda dura, una vida de refugiados. Al mismo tiempo, los historiadores están de acuerdo en reconocer la importancia que van a tener estos emigrados. No me atrevo todavía a definirlos de ninguna manera. Quizá a medida del desarrollo de esta charla, quizá ya vaya dándoles algún nombre. Ya les digo, me resisto porque no se puede, no se debe, mejor dicho, darles el nombre de nobles, ni tan siquiera de protonobles. Por eso, de ahí el nombre ese de magnates, aunque como un poco más adelante incluso haré referencia a toda una nomenclatura muy extensa, muy lucida. Bueno, les decía que en su momento ya les hablaré sobre ello, y les decía que los historiadores están de acuerdo en reconocer la importancia que estos personajes van a tener en el desarrollo de esta idea del neogoticismo, es decir, los intentos de enlazar la historia del naciente reino Astur con la antigua monarquía visigoda, pero es evidente que las circunstancias han cambiado. Las circunstancias de esta nueva monarquía, de este nuevo reino, son muy distintas de la brillante organización de época visigoda. Bien. En cualquier caso, como señalaba en su día de forma tan acertada el profesor Moxo, no conviene exagerar el papel de estos grupos, porque les faltaban dos características fundamentales que sirven para definir a los grupos aristocráticos. Por un lado, van a carecer de grandes dominios territoriales que les posibilite el conseguir grandes fortunas patrimoniales, y por otro lado se instalan en unas zonas geográficas en las que existe un predominio considerable de hombres libres, entre los cuales se desconfiaba de las diferencias sociales. En cualquier caso, la vida que van a llevar va a ser muy distinta del grado de jerarquización tan brillante de la última época visigoda, también definida por el profesor Alvarado, que reconocía, nos habla de la existencia de mayores o señores gotorum, es decir, la nobleza de sangre, de primates, que son nobles de sangre que además desempeñan funciones administrativas o palatinas,
El profesor Alvarado reconoce la existencia de potentiores, honestiores, nobiliores o nobles poseedores de riqueza material, de próceres o incluso también de gardingos. Bien, en cualquier caso, independientemente de la importancia de estos grupos protonobiliarios en la primera época, es evidente, y así nos lo manifiestan las fuentes documentales, que desde el siglo X se constata de forma clara la presencia de determinadas personas, sobre todo en los sectores del Reino de León y de Galicia, la presencia de ciertas personas que van formando grandes dominios, facilitado además por la extensión del territorio y también por su escasa población. Y además estos personajes van a tener una activa participación en la repoblación. Al mismo tiempo también comienza a articularse un nuevo concepto de aristocracia basada en la capacidad para disponer de una cabalgadura y de un equipo militar para participar en las expediciones guerreras. Como bien dice el profesor Alvarado, la función del noble va a ser seguir al rey en la guerra y su obligación esencial será el servicio armado. Bien, por supuesto, estos miembros de estos grupos aristocráticos van a participar en el gobierno y en la administración y en la naciente administración del reino, con la gobernación de una comarca que nos dicen las fuentes, las llaman mandatios o comissum, y en las que poco a poco irán identificándose la función administrativa y el título condales. Es evidente que los primeros siglos de existencia son muy difíciles, muy difíciles. Nos encontramos con una monarquía debilitada por sus propios fundamentos políticos y sociales, y además que va a tener que hacer frente a dos enemigos formidables. De un lado, el poderoso Estado musulmán, y por otro, las continuas querellas que van a enfrentar a los miembros de los distintos grupos aristocráticos que van a disputarse el poder. Y si algo caracteriza a esta época histórica, va a ser la presencia de traidores y de rebeldes, que permanentemente van a cuestionar el poder real, y los testimonios nos aluden a continuas revueltas, protagonizadas por quienes se levantaron contra el poder de los reyes y, por otro lado, aquellos que van a incurrir en infidelidad. Durante los reinados de los primeros reyes, Pelayo, Fabila y Alfonso, no se conocen o no han quedado testimonios de revueltas. Sin embargo, en el caso de Fruela, hijo y sucesor de Alfonso, comienza este rey al que las crónicas dedican unas críticas muy duras por su agrio carácter, tuvo que hacer frente y vencer revueltas de distinto tipo. Pero sin duda alguna el episodio más siniestro, el episodio más grave de su reinado fue el intento de usurpación protagonizado por su hermano Vimarano, a quien el rey dio muerte personalmente. Este intento fracasó, pero sin embargo, unos años después, en 768, triunfa una nueva conspiración que da como resultado la muerte del rey. A partir de este momento, desde 768 y hasta el año 91, nos encontramos con el reinado de 4 reyes: Aurelio, Silo, Mauregato y Bermudo, que en general son reyes débiles. Triunfa el principio electivo en la designación de los reyes, y sus reinados también se caracterizan por levantamientos, por una serie de conflictos y sobre todo por su fracaso frente a los musulmanes.
A la muerte del rey Silo, en 783, tuvo lugar un acontecimiento, también hubo una serie de problemas, el intento de Alfonso, que trató de protagonizar una revuelta que fracasó. Él hubo de huir y se refugió en tierras alavesas junto a los parientes de su padre. Y hubo de esperar, Alfonso hubo de esperar a la muerte de Mauregato. Posteriormente le sucede Bermudo, cuyo reinado, muy breve, aquí habla de 3 años, básicamente pues 3 años, desde principios del 89 hasta finales del 91, y su reinado se caracteriza por sus fracasos frente a los musulmanes. Posiblemente en el año 91 triunfa una nueva revuelta, también protagonizada por, dicen las crónicas, que Bermudo llama a Alfonso, a Oviedo, y le cede el poder. Algunos historiadores pensamos que realmente lo que ocurre es que hubo una nueva revuelta, hubo una nueva, llamaríamos, discúlpenme ustedes por utilizar una expresión moderna, un golpe de Estado que parece ser que en esta ocasión sí que triunfó y que da como resultado que Alfonso II se hace con el poder. Si observan ustedes, Alfonso va a gobernar nada menos que 49 años. Un reinado largo, que eso nos pone de manifiesto una cosa, que fue un gran rey. Además, su reinado se caracteriza por sus triunfos frente a los musulmanes, pero sin embargo, durante su reinado, en el año 802, tuvo lugar un episodio oscuro. Una conspiración que dio como resultado la deposición del rey y su internamiento en un monasterio. No sabemos la razón por la cual los usurpadores no se atrevieron a cumplimentar las ceremonias que hubieran implicado la deposición completa del rey. Ceremonias como tonsurarlo o como deorbitarlo, es decir, cegarlo. Y gracias a esa circunstancia pudo ser rescatado por sus fieles en el año 802. Y desde el 802 hasta el 42, los 40 años siguientes, fueron unos años espléndidos para los intereses de la monarquía. Bien, este gran rey muere sin descendencia en el año 842. Alfonso II el Casto. Bien, no tuvo hijos. Las circunstancias, pues bien, ya saben, pues dicen las crónicas, las hagiografías, pues parece ser que, bueno, que fue casto. Fue casto, y el problema, uno de los grandes problemas que se ocasiona en la historia cuando un rey, todos sabemos que tiene sus obligaciones, y una de ellas es intentar garantizar la descendencia. Bien, Alfonso el Casto muere en el año 842 sin descendencia, y a su muerte se plantea, no aparece aquí, bueno, no importa. En el año 842 surgen nuevas revueltas y se plantean problemas de sucesión, protagonizados por 2 personajes, Nepociano y el futuro Ramiro I. Y les voy a contar una cosa muy curiosa, y es que la historiografía tradicional considera que Nepociano fue un usurpador. Fue un usurpador, pero de los últimos años, desde los años 70 en adelante, una serie de historiadores como Barbero y Vigil, como Ruy de la Peña, como Vesga Marroquín, han defendido que Nepociano fue un rey legítimo y que entonces el usurpador, el tyrannus, según el líder al que ya me referiré, fue realmente Ramiro. Por tanto, se cambia toda la historia del reino de Asturias, y las crónicas, que son la única fuente que tenemos de algunos documentos, lo que van a hacer, según la opinión de estos historiadores, lo que van a hacer es
brindarnos una historia absolutamente, no sesgada, sino una historia completamente distinta de lo que pudo haber sido esta historia, sobre todo a la hora de explicar estos acontecimientos. Bien, en definitiva, las crónicas de la época nos dicen que Ramiro fue a Bardulia a buscar una esposa y aprovechando su ausencia, Nepociano se proclama rey. Ramiro vuelve al frente de un ejército de gallegos y se enfrenta contra Nepociano, que comanda él también una fuerza de asturianos y vascones. Esta circunstancia nos puede poner de manifiesto la división que hay en el ámbito territorial del Reino de Asturias con estos diferentes particularismos, por un lado gallegos, por otro gallegos y leoneses, y por otro lado asturianos y vascones. El resultado de la batalla es la victoria de Ramiro, que se proclama rey. Nepociano huye, pero es capturado, es cegado y encerrado en un monasterio hasta el momento de su muerte. Y de esta manera, a partir del año 842, comienza una nueva etapa de la época de la monarquía asturiana, con el gobierno de Ramiro I entre estos años 842-850, y que es una época también muy complicada. Es una época cuajada, plagada de nuevas revueltas protagonizadas por una serie de personajes a los que quizá más adelante pueda referirme, que o bien habían militado, eran partidarios de Nepociano, y entonces había que considerarlos como miembros los llamaríamos de una especie de partido legitimista, o bien una serie de personajes ambiciosos que intentaron imitar el éxito de Ramiro. Se rebelan contra Ramiro pensando que, después de todo, la recompensa puede ser grandiosa. La recompensa puede ser muy grande, nada menos que el rey, nada menos que el gobierno de Asturias. Bien, en cualquier caso, y nos encontramos una de las grandes tragedias, una de las primeras tragedias que también con las que nos vamos a encontrar a lo largo de la historia. Ordoño muere en el año 66 y le sucede su hijo Alfonso, que es menor de edad. Es un muchacho, yo creo que en ese momento tiene 14, 15 años, pero lógicamente no está todavía en condiciones de asumir de forma personal el gobierno, y surgen nuevas revueltas, pero la suerte para Alfonso III es que cuenta con el apoyo decidido, con la fidelidad absoluta de alguno de los grandes personajes del reinado de su padre Ordoño, que son quienes van a mantenerle en el poder. Entre ellos personajes, no tienen gran importancia, entre ellos son el conde Gatón, el famoso conde Gatón, el conde Pedro Teón y el conde Rodrigo, el conde de Castilla Rodrigo, que es su tío. Estos grandes personajes son quienes apoyan a Alfonso y quienes le van a hacer que conserve el trono. Bien, ellos eliminan rápidamente la amenaza. Además, en este año, en el 866, un conde gallego de nombre Fruela o Froila Gemúndiz se había proclamado rey de Galicia, pero afortunadamente para Alfonso estos colaboradores le derrotan y acaban rápidamente con la amenaza. El reinado de Alfonso III, si observan ustedes, también es un reinado largo. Es un reinado largo, pero a diferencia del reinado de Alfonso II, es un reinado cuajado de dificultades. Hay un año, el 885, al que ustedes me van a permitir que lo defina como su annus horribilis. En el año 885 se desencadena una catarata de revueltas
que nos hace pensar, no queda más remedio que hacernos pensar que debieron estar coordinadas, porque además surgen en los distintos ámbitos territoriales del reino. Y los historiadores, a la hora de buscar las causas, piensan que posiblemente debió ser consecuencia de la paz que acababa de firmar con Córdoba. Serían revueltas protagonizadas por muchos o por varios magnates, porque con esta paz, con estas treguas, se les cercenaba la posibilidad de obtener botines y ganancias territoriales en la España musulmana. No olvidemos que la forma de enriquecerse de estos grupos aristocráticos, de estos grupos de magnates, es la guerra, es el servicio militar, es la obtención de botines. Supongo que todos ustedes imaginan la diferencia que hay entre una acción victoriosa que te puede posibilitar la obtención de grandes botines o bien una acción desastrosa. Y cuando tienes una acción desastrosa y eres derrotado, en el fondo tu familia va a preferir que mueras en combate a que seas hecho prisionero. Porque si mueres en combate, el rescate de tus restos mortales, de tu cuerpo, será siempre mucho menos caro que si tienes que rescatar a un vivo. Eso ya es otra historia. Esa ya es otra historia, que ya incluso dediqué un libro a la cuestión de los rescates y de los prisioneros y de los cautivos, y esto es, como diría Rudyard Kipling, esto es otra historia. Pues bien, pero les decía que en cualquier caso es la actividad guerrera es la que se impone, y desde luego si uno no puede luchar, si uno no puede conseguir botines, pues desde luego cesan la gente se puede cuestionar que entonces cuál es el papel de estos grupos sociales. Pues bien, en cualquier caso, pero sin duda alguna, la época peor para Alfonso III va a ser el año 909, porque en este año se desencadena también una nueva ola de revueltas, protagonizadas por grandes personajes, pero lo más grave de todo es que los principales protagonistas de la revuelta son nada menos que los tres hijos del rey. García, a ver si están aquí, sí, García, Ordoño II y Furuela. Los tres hijos deponen al rey, pero sin embargo le conceden un amplio grado de autonomía, y durante este año 909 le dejan que vaya en peregrinación a Santiago de Compostela, y además le permiten realizar una racia en territorio emeritense, y a la vuelta de esta racia él muere. Y de esta manera, pues lo que nos vamos a encontrar durante los siguientes años es el reino prácticamente se ha dividido, aunque aquí se les pone de forma consecutiva. A ver ustedes, García, Ordoño, Furuela son los tres hijos de Alfonso III, que van a ser sucesivamente reyes de León. Bien, en cualquier caso, durante el reinado de Ordoño va a haber nuevos episodios. El más importante de todos va a ser la rebeldía que protagonizan los condes castellanos en el año 921. Fueron capturados, sin embargo luego fueron liberados, pero van a desaparecer de la documentación. Pero de esta época lo más importante sin duda alguna va a ser esto. Unos acontecimientos que tienen lugar en los años 930-931, protagonizados por Alfonso IV y por su hermano Ramiro. La historia, brevemente, se la cuento porque además tiene un componente romántico muy bonito, pero el romanticismo dura poco. Bien, la historia es que Alfonso IV, el monje, él está casado, quiere entrañablemente a su mujer, se queda viudo, y entonces él abdica y entra en un monasterio.
entre un monasterio y entonces cede el reino a su hermano Ramiro. Pero apenas un año después parece ser que el bueno de Alfonso ya olvida el amor que profesaba a su antigua mujer, y parece ser que sale del monasterio dispuesto a casarse de nuevo, protagoniza una nueva revuelta, además apoyado por varios sobrinos. Llegan a conquistar la propia capital del Reino, León, pero Ramiro reacciona rápidamente, los captura a todos ellos y lo que hace es el castigo tradicional en esta época. Efectivamente, la deorbación. Los rebeldes capturados son cegados y encerrados en un monasterio prácticamente hasta el momento de su muerte. Y bien, de esta manera el Ramiro II es un gran rey, además este rey es el vencedor de Abderramán III, es el vencedor de la famosa batalla de Simancas, y que además este rey es el señor natural del archifamoso conde Fernán González, del conde de Castilla, y por tanto es el protagonista involuntario de la famosa leyenda tan bonita del origen de la independencia del condado de Castilla. La famosa leyenda esta del juego de ajedrez. Bueno, luego si hay tiempo y alguno me lo pregunta y se acuerda, se la cuento, para no irme por los cerros de Úbeda, porque mi problema es que tengo cada vez más tendencia, me voy por los cerros de Úbeda y cada vez me resulta más difícil regresar. Bien, y años después, Ordonio III el Bueno muere en el año 956 y deja un hijo menor de edad. Y ya saben ustedes lo que ocurre con los hijos menores de edad. Largas minorías y conflictos, luchas por el poder. Distintas facciones que se disputan el poder y el resultado son guerras civiles, inestabilidad. Y el gran triunfador va a ser su hijo. El hijo de Ordonio es Bermudo. Se llama de nombre, a ver, ¿dónde está? Aquí, Bermudo, el futuro Bermudo, pero como es un niño, desde luego no está en condiciones de gobernar, y otros más listos van a hacerse con el poder. Sancho I el Craso, es decir, el Gordo. Sancho I el Gordo, que es hermanastro de su padre. Él se hace con el poder y apenas va a reinar un año. Él es derrotado, sufre una dura derrota por los musulmanes y va a ser depuesto porque es objeto de rechifla, es objeto de mofa, porque es muy obeso y su obesidad le impide incluso montar a caballo. Cuando pierde la batalla, es depuesto y él se refugia en territorio musulmán. Y tiene lugar un acontecimiento muy divertido y muy curioso. En Córdoba, en cuestión de pocos meses, es curado de su obesidad por el famosísimo médico judío Asdai. Le cura y poco tiempo después regresará. Pero mientras él está en territorio musulmán, se ha hecho con el poder Ordonio IV el Malo. Este es hijo, no quiero marearles, no quiero aburrirles, este es hijo de Alfonso IV, aquel que les comenté, el monje, aquel que les dije que había sido cegado. Bueno, se hace con el poder, pero es una época también muy turbulenta, conflictos civiles. Finalmente se impone Sancho. Ya habría que decirle Sancho, ya no es Sancho el Craso, en todo caso Sancho sería ya el Apolíneo, porque le han dejado y puede montar a caballo. La verdad es que está en perfectas condiciones. Él tiene que hacer frente a nuevas revueltas, en esta ocasión protagonizadas por los magnates gallegos, y cuando se impone prácticamente a casi todos ellos, muere envenenado por un conde gallego.
Diego, creo que es Diego Gómez, muere envenenado en el año 966 y durante mucho tiempo fue objeto de discusión, fue objeto de debate qué fruta había sido la causante de su muerte. Se debatía si había sido una manzana, si había sido una uva o una pera. Ya ven ustedes incluso en ocasiones los historiadores en qué cosas tan poco trascendentes nos preocupamos. Pero bien, y de esta manera, a su muerte le sucede su hijo Ramiro, y ya ven ustedes, reina 19 años, pero son 19 años horrorosos. 19 años horrorosos cuyo reinado tiene lugar, él es menor de edad, en una época también de completa desarticulación del reino, y además tiene que hacer frente nada más y nada menos que al enemigo más duro de toda la España cristiana, el archifamoso, el famosísimo Achib Almanzor. Que ya saben ustedes que él va a realizar una serie de campañas victoriosas y las que va a arrasar las capitales de prácticamente todos los reinos cristianos peninsulares. Pues bien, frente a las armas musulmanas, pues imagínense ustedes, en una época de disturbios, de guerras civiles, desde luego el Reino de León no está en condiciones de oponer una resistencia ni tan siquiera medianamente organizada. Bien, así de esta manera, en el año, ven ustedes, Ramiro III, y prácticamente, si observan ustedes, él reina en León hasta el año 84, pero desde el año 81 está reinando en Galicia Bermudo II el Gotoso, que nos pone de manifiesto pues cuál es el problema de este pobre rey. Un rey enfermo que tampoco está en condiciones de mandar las tropas, de ponerse al frente de las tropas para ir a la guerra. Y desde luego, además, el problema de este rey que les decía que además también durante su reinado sigue este terrible proceso de decadencia, y en su caso las revueltas surgen como oposición por parte de sus magnates a su política militarista frente a los musulmanes. En ese sentido los magnates son más lógicos. Piensen ustedes que estos magnates consideran que la política de este rey es suicida. Es suicida enfrentarse de forma directa contra Almanzor, y porque todos ellos están pagando las consecuencias. Están pagando las consecuencias en forma de devastaciones, pérdidas terribles en hombres, en bienes, etcétera, etcétera. Y bien, y por tanto les decía que su reinado constituye una verdadera crónica negra de calamidades. Además, es la auténtica edad de oro de las revueltas. No quiero marearles, pero piensen ustedes que su reinado sería una crónica prácticamente ininterrumpida de revueltas. A lo largo de su reinado surgen continuamente, y además en ocasiones estos usurpadores incluso se hacen con la capital del reino. Llegan a conquistar la capital del reino, y él tiene que estar huyendo continuamente, en ocasiones perseguido por sus enemigos, y como les decía, incluso y al frente de estas revueltas nos encontramos siempre con un personaje. Siempre aparece un personaje, es el alter ego del rey. Este es el conde de Saldaña. Es el conde de Saldaña que de forma directa o de forma soterrada, él está siempre como inspirador de todas las revueltas, e incluso llega a cometer el peor de los actos, una traición abierta, cuando se presenta en una ocasión en León formando parte del séquito de Almanzor. Como pueden ustedes imaginar, pues... Bien, les decía que es el gran... Este conde de Saldaña es el gran protagonista, y ven ustedes avanzando en el año 999, muere Bermudo y accede al poder su hijo Alfonso el Noble, que tiene
5 años. De nuevo, la maldición de todos los reinados. Cuando accede al poder un niño pequeño que no está en condiciones de gobernar. Por tanto, el corolario habitual, nueva catarata de revueltas, casi siempre protagonizadas en un primer momento por este famoso conde de Saldaña. Poco después aparecerá en escena el conde de Castilla, y además, después de la muerte de Almanzor en el año 1002, significa apenas un respiro para los pobres reinos cristianos, porque inmediatamente después se hace cargo como archivo del poder en Córdoba su hijo Abd al-Malik, que también tenía unas cualidades guerreras considerables. De esta manera, la suerte para todos los reinos es que este Abd al-Malik muere envenenado en 1008 por su hermano Abderramán Sanchuelo, y ese mismo año 1008 cae el califato de Córdoba, los musulmanes dejan de constituir la gran amenaza, y a partir de ese momento Alfonso V puede dedicarse a dos cosas fundamentales: a la reconstrucción del reino y sobre todo de la capital León, fruto de esta política, como bien sabe el profesor Alvarado, las leyes de León, de 1017, el Fuero de León, y además reinicia el esfuerzo reconquistador. Lamentablemente, cuando todavía él es muy joven, pues en este momento él tiene 32 años, está en la plenitud de la vida, pero el esfuerzo reconquistador de este rey se corta de forma abrupta ante los muros de Viseo en 1028. Allí, al parecer, él intima la rendición a los de la plaza, se levanta... Bueno, no, en esta época no llevaban cascos con la liguera. El caso es que él se acerca demasiado a los muros y un arquero le acierta directamente en la cara o en el ojo y muere. Muchos años después, en 1054, me parece que es, Fernando I de León llega ante los muros de Viseo, conquista la plaza y da una recompensa para quien le lleve, se entera de si todavía vive el arquero, le llevan el arquero y ordena que le corte las manos. Bien, les decía que muere en 1028 y ya terminamos con esta exposición. En el año 1028, otro niño pequeño, en este caso Bermudo, y Bermudo nuevamente tiene que hacer frente a las dificultades, en este caso a sus magnates que están al servicio de Sancho III de Navarra. El final de esta historia les voy a decir, no resisto la tentación. El 4 de septiembre del año 1037 tiene lugar una batalla, la de Tamarón. Incluso las crónicas nos dicen hasta el nombre del caballo del rey. No recuerdo el nombre, un nombre muy bonito, como pajarito o pájaro o una cosa así. Entonces él carga al frente de las tropas, pero resulta que hay una serie de personas que se han conjurado para matar al rey. En el transcurso de la batalla, él muere luchando contra su cuñado Fernando, que desde ese momento se convierte en rey de León y de Castilla. Bien, ahora bien, y no sé cómo vamos de tiempo. No sé. Sí, vamos bien de tiempo. Me dejan entonces con su... 20 minutos. Bien, entonces con el beneplácito de la distinguida audiencia, me van a dejar ustedes entonces que les hable ahora de otra cuestión muy curiosa. ¿Cuáles son las causas? Las causas de estas rebeldías. En los últimos tiempos, en los últimos años, una serie de historiadores, yo también, hemos escrito sobre un sentimiento que es el miedo. Hay dos magníficos artículos
para la época bajo medieval, yo he escrito otro para la época alto medieval, que es la importancia del miedo en la acción política. Aunque, a diferencia de los otros autores, yo en muchas ocasiones, en algunos episodios, considero que no es el miedo que ciertos personajes de la historia no sienten miedo, y que es en definitiva un recurso, una especie de recurso estilístico por parte de los cronistas a la hora de definir. Yo no me imagino sintiendo miedo a alguno de estos personajes que 6 meses antes han destruido un ejército musulmán. Yo no pienso que en ningún momento pudiera tener miedo un Alfonso Jofre Tenorio o algunos de estos personajes. Estos personajes de rompe y rasga, estos personajes absolutamente casi fronterizos, gente, como se decía, vamos, sin miedo y sin tacha, como el caballero Bayardo, y yo creo que son recursos estilísticos, les decía. Pero bien, en cualquier caso, las crónicas altomedievales, las crónicas asturianas y las de época altomedieval son muy breves y nos impiden profundizar en la psicología y en la personalidad de los protagonistas del relato histórico. Normalmente se pinta a los rebeldes con timbres muy sombríos. Y es la ambición para las crónicas, para los cronistas, la ambición es siempre la que mueve sus actos, que nunca son justificados. Bien. Al mismo tiempo, tradicionalmente se ha considerado que el inicio de la revuelta de astures y cántabros fue un descontento por el pago de tributos. Pero resulta evidente que la rebelión de Pelayo fue motivada por miedo a sus enemigos. Y además es evidente también que los asesinos de Fruela, a los que me he referido antes, también actúan por miedo, porque lógicamente después de Fruela con sus propias manos haber matado a su hermano, resulta evidente para todos los demás que nadie estaría libre de algunas de estas reacciones del rey. Sabemos que Alfonso I huye de Oviedo por miedo de Mauregato, después de la conspiración de su madre Adosinda, y que únicamente va a regresar cuando triunfe una nueva revuelta contra Bermudo. Bien, el miedo, eso es evidente, lo podemos llamar como queramos, pero desde luego el miedo tiene un papel fundamental en la época a la que me he referido antes, de las pugnas entre Nepociano y Ramiro, y desde luego sabemos que alguna de las revueltas de su reinado, sobre todo la represión de la revuelta de un personaje llamado Piñolo, fue terrible. Por primera y casi por única vez en la historia del reino asturiano, el rey no solo mandó ejecutar al rebelde, sino que además ordenó la muerte de sus 7 hijos. Es decir, aniquiló la familia entera del rebelde, algo que no es en absoluto habitual. Y bien, y no hay razones para pensar que quizá el miedo fue el detonante de la actuación tanto de Piñolo como de Ramiro. Es decir, miedo de Piñolo ante el reinado y la actuación de Ramiro, y por otro lado, miedo de Ramiro al pensar que alguna de estas revueltas, de alguno de estos rebeldes o de alguno de estos del partido legitimista pudieran acabar con su vida. Como les he dicho antes, estos famosos el annus horribilis de Alfonso III, toda esa catarata de revueltas a las que he hecho mención, tradicionalmente se dice que es por la protesta de sus magnates, pero yo considero
que desde luego sí, es muy posible que el miedo le contribuyera a estas revueltas precisamente por el temor que tienen estos magnates al auge imparable del poder real, que cada vez está cercenando más el amplio margen de autonomía con el que habían venido actuando. Desde luego, y otro acontecimiento al que no he tenido ocasión, y es la famosa, en los años 89-90, resulta que los tres hermanos del rey se levantan contra él. Fruela, Aldoito y Bermudo se levantan contra el rey, intentan usurpar el poder y además asesinarlo. La reacción de Alfonso es: captura a los tres hermanos, los ciega y los encierra en un monasterio. Bermudo huye. Bermudo el ciego, así es como es llamado, huye, se refugia en Astorga, durante 7 años se enfrenta a su hermano y le obliga a desviar muchos recursos que debería haber dedicado a la reconquista para acabar con la revuelta. El resultado final es su ida a tierras musulmanas y desde luego no hay razón para pensar que Bermudo actuase como actuó por el miedo una vez que había perdido la vista, que también pudiera perder la vida. Bien, la falta de noticias también nos impide conocer las verdaderas razones de nuevas revueltas. Por ejemplo, las de los hijos de Alfonso III contra su padre, de Fruela contra algunos partidarios de su hermano, de los hermanos de Ramiro que también fueron cegados, pero posiblemente sean venganzas, sean ambiciones, pero posiblemente también el miedo y el recelo ante la llegada de nuevos personajes que pudieran desplazarlos del favor real. En cualquier caso, todos ellos van a pagar el fracaso de sus intentonas con la muerte o con la deorbación. Es evidente que las usurpaciones y las largas minorías constituyen un terreno abonado para los ambiciosos, que estén dispuestos a correr grandes riesgos a cambio de buenas recompensas. Sobre todo, les decía antes que el miedo es evidente en la actuación de muchos de estos magnates ante la política belicista de Bermudo II, que significaba un verdadero suicidio frente al Manzón. Y les decía que algunos de ellos, incluso su grado de compromiso, mejor dicho, su grado de rebelión les conduce incluso a la traición abierta. Y bien, hay otra cosa muy curiosa sobre la que también se ha escrito en época bajomedieval y que en época altomedieval, en esta época que nos ocupa, también se puede rebuscar, podemos encontrar pequeños datos, pequeñas pinceladas en la documentación y en las crónicas. Es curioso la utilización que unos y otros van a hacer de la propaganda. La propaganda, supongo que saben ustedes, que no es una cosa actual. La propaganda, que quizá el caso más antiguo, quizá el caso más icónico de propaganda descarada que conocemos en la historia es Abu Simbel. Abu Simbel refleja, para aquellos de ustedes o que lo conozcan bien personalmente o desde luego a través de documentales, de catálogos, etc., es una loa absoluta al triunfo del faraón Ramsés II en la batalla de Cádiz frente a los hititas. Hoy bien sabemos que no fue una victoria. Como mucho, fue una batalla que quedó en tablas. Y ambos contendientes quedaron tan destrozados de esta batalla, no se puede hablar de quizá victoria pírrica, es que ni tan siquiera fue una victoria,
Fue tal desastre que las dos potencias quedaron tan absolutamente destrozadas que poco después firmaron un tratado de paz que se conserva y que constituye el testimonio más antiguo de la historia de la humanidad. Aunque antes la propaganda, si ustedes han visto esas preciosidades de las paletas predinásticas, o de la estela de los buitres, o la estela de Naram Sin, o de la estela de Sargón de Akkad, son en definitiva propaganda, en la que en todas ellas aparece el rey de tamaño superior a los demás, cómo mata a los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, el uso de la propaganda, les decía, que es un recurso que también se utiliza en la monarquía visigoda. Piensen ustedes por un momento que el ciclo de las crónicas asturianas se escriben, se redactan durante el reinado de Alfonso III a finales del siglo IX. Las famosas crónicas, la rotense, la crónica a Sebastián, la crónica silense. Entonces, piensen ustedes por un momento, en todas ellas Nepociano aparece como usurpador. Imaginen ustedes por un momento que el usurpador no hubiera sido Nepociano, sino Ramiro. Desde esa perspectiva, algunos autores empezamos a considerar que, en definitiva, las crónicas no son otra cosa que un intento descarado de manipulación de la verdad y una forma de legitimación tanto de Ramiro II como del reinado de sus sucesores inmediatos. Y de esa manera se atribuyen o se le otorgan unas cualidades o unos defectos a Nepociano que realmente habría que habérselos atribuido a Ramiro. Bien, pero sin duda alguna, les decía, antes les he hablado del episodio de la deposición de Sancho I el Craso. Sabemos, porque lo sabemos, que sí que hubo propaganda. Hubo una propaganda descarada, una crítica descarada de la obesidad del rey como motivo de todos los males, y esta propaganda difundida por sus enemigos, desde luego, alcanzó un enorme éxito, fundamentalmente en las filas del ejército leonés. Pero quizá también en las famosas revueltas de los años durante el reinado de Bermudo II, que dan como resultado incluso la pérdida de la propia capital. Sabemos que el conde de Saldaña va a utilizar además la propaganda de forma descarada, y además incluso conocemos el nombre de un agente que él utiliza, que se llama Conancio, un personaje que además parece ser que era italiano. Dicen que muy buen demagogo, que lo que va a hacer es difundir, propalar en la ciudad la muerte del rey. La muerte del rey, y gracias, además, él difunde en la ciudad que el rey ha muerto, y que siendo absolutamente mentira, pero parece ser que logra convencer a muchas personas de esta muerte. Sabemos por la documentación que Conancio fue capturado, fue juzgado, fue condenado, se le conmutó la pena, fue perdonado y poco después volvió a las andadas. ¿Qué nos pone de manifiesto? La enorme debilidad del poder real, la enorme que está en manos prácticamente de los altos magnates de la corte, que le ruegan al rey que no los ejecute, que no los mate, en fin, una consecuencia más de esta debilidad del poder. Bien, en cualquier caso, he hablado, ya para terminar, no quiero ya aburrirles más, les he hablado de que efectivamente muchos de estos conspiradores fueron capturados, fueron juzgados y fueron condenados. Y los reyes asturianos contaron
para estos castigos, para la represión, contaron siempre con las magníficas herramientas que les brindaba la vieja legislación visigoda. Durante la época hasta finales del siglo XI, realmente, sigue en pleno vigor las prescripciones del Liber Judiciorum y de los concilios de Toledo. Fundamentalmente, la famosa, que esa la conoce bien el profesor Alvarado, la famosa 218 y el canon primero del Séptimo Concilio de Toledo. Estas leyes que disponían el castigo de aquellos que habían huido del reino y que maquinaban desde el exterior la deposición de los reyes visigodos. Les decía que su castigo, que sigue aplicándose durante toda la época alto medieval, es siempre el mismo. Es la muerte y la confiscación de sus bienes, pero que también se abre paso a la misericordia. Bien, la misericordia real podía conmutar esta pena de muerte por la pena de la ceguera, pero en cualquier caso siempre la confiscación de los bienes del rebelde que pasaban a disposición del patrimonio real. Y ya finalmente, a finales del siglo IX, comienza en las fuentes a aparecer la palabra mágica llamada a tener un amplio desarrollo, la palabra traidor. Traidor, pero en el latín de la época se habla de este traidor, es decir, traidor es el que ha tramado la muerte del rey, pero este vocablo procede del latín traditio en lugar del proditio, que hubiera sido lo lógico. En cualquier caso, ambos sirven para definir a aquellos que actúan en contra del poder constituido. Pero estos rebeldes y tiranos que aparecen en la documentación medieval, bueno, se me ha pasado decirles que en la documentación sigue apareciendo la famosa palabra tiranos. Pero tiranos son aquellos que de forma tiránica, de forma ilegal, intentan usurpar el poder. En la legislación, en época visigoda y en época alto medieval, al mal rey no se le llama tirano. Tirano es el que usurpa el poder. Hay malos reyes, pero los malos reyes nunca son llamados tiranos porque su poder ha sido adquirido de forma legítima. Bien, les decía que en este caso la diferencia fundamental es que el tirano siempre pretende sustituir al rey y el rebelde simplemente desobedece sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues vamos a abrir unos minutos para preguntas, opiniones, lo que deseen. Menos traicionar a nadie, lo que deseen. Bueno, eso en realidad ha ocurrido en las 3 épocas que yo he estudiado algo de la historia. Cuando nos está hablando este señor, segundo, luego ya en el siglo XIX y ahora. Lo que pasa es que como estamos un poco más civilizados, gracias. Como estamos un poco más civilizados, pues no hacemos aquellas burradas, pero es decir, la ambición por un lado y la envidia por otro son dos malísimas cosas de las cuales en España desgraciadamente abundan. Y nada más. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, hay una famosa obra de teatro, ¿no?, que es Traidor, Inconfeso y Mártir. Pero de todas maneras, las leyes medievales y la legislación diferencian clarísimamente el delito de traición con el delito de aleve.
y la traición se dedica a aquellas acciones que se realizan en contra de la vida del rey y aleve las acciones en contra de los demás. Claro. Pero voy a decir una cosa, he de decir que por lo menos en la historia española, famosos traidores como el condestable de Borbón, como alguno de los famosos nobles ingleses, que parece que cuando, a lo largo de la época medieval, cuando a uno le hacían duque de Norfolk o duque de Northumberland o alguno de estos, uno piensa que los duques de Frías son del linaje Velasco hasta mediados del siglo XX. Los Medina Sidonia son guzmanes desde el siglo XIV, los Alba son Álvarez de Toledo desde el siglo XIV, y así ad infinitum. Uno se va, sale de España, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa que los duques de Frías hayan tenido el apellido o pertenecientes al linaje Velasco? Pues que simplemente se han mantenido fieles a los reyes y con muy pocas veleidades desde el siglo XIV en adelante. Y en ese sentido yo al principio de la exposición decía que yo iba a tratar en este periodo un aspecto muy concreto. Iba a hablar de infidelidades, no de fidelidades que quizás sea el 90 o el 95% de los casos. Bueno, pero es que yo estoy hablando de esa época primitiva, del siglo XIX y de ahora. Sí. No estoy hablando del tiempo que media entre los primeros títulos nobiliarios y los 4 siglos siguientes. Yeah. Pero bueno, la verdad es que, vamos a ver, es que la gente es muy pintoresca. A mí todas esas cosas no me gustan. Cuando uno ejerce un cargo, lo que tiene que hacer es servir el cargo, no servirse del cargo. He dicho. Pero cuando un político dice aquello de soy un servidor público y yo estoy aquí por afán de servicio, tenemos que echarnos a temblar los pobres contribuyentes. Vamos a ver, yo he andado por la montaña de León hace muchos años, donde está ahora el pantano de Riaño. Bueno, pues ahí, en esa zona, se veía que antiguamente habían tenido que estar cultivando todas las laderas de las montañas. Yo pienso que será como consecuencia de cuando Alfonso I se llevó a la gente del Valle del Duero para allá. No, ha corrido mucha agua bajo los puentes, y ha llovido mucho, sí, son muchos siglos, sí. y la verdad es que hay una cosa que es cierta. No me ha dado tiempo a incidir sobre ese asunto, pero hablamos de magnates, hablamos de reyes, pero hay unos conflictos considerables de tipo, hay conflictos sociales tremendos, hay problemas de incardinación de los distintos componentes, hay problemas de incardinación en esta monarquía asturiana de gallegos, de portugaleses, que es una expresión que me encanta, porque desde luego no lo vamos a llamar portugueses a la letra, no vamos a llamar a la gente procedente de allí portugueses cuando no existía Portugal, no vamos a llamar españoles a la gente que vivía en el siglo X, pero había unos problemas tremendos de incardinación, decía, entre gallegos por un lado, asturianos por otro. Yo creo que los cántabros son los que menos problemas dan, como casi siempre a lo largo de la historia. Se habla de problemas con vascones, o con bárdulos, evidentemente no vascos. Estamos hablando de bárdulos, estamos hablando de vascones, y por supuesto estamos hablando de problemas muy duros, muy fuertes, entre los antiguos y los nuevos contingentes de Pero una cosa, vamos a ver, ¿se puede decir que sea verdad aquello de que Alfonso I se llevó a todos los habitantes de la parte norte, por supuesto, del río Duero, hasta la montaña, se los llevó a sus montañas? Porque es que es verdad, que se ve así, que estaban cultivadas así las laderas de las montañas. Y ahora no,
tenían como mucho praderío, echaban a las vacas allá a pastar y aquí para vivir por gloria. No se dedicaban a cultivar nada. Hay algunos historiadores que creo que somos un poco puñeteros, que consideramos que sabemos de la acción, esta acción a la que hace referencia de Alfonso I por las crónicas de Alfonso III. Y muchas veces se dicen, muchos historiadores, que lo que se hace dentro de este asunto que hablo yo de la legitimación, de la propaganda, de la actividad de Alfonso III, algunos decimos que, algunos, y gente que sabe de esto mucho más que yo, dice que son pasajes exagerados, que diciendo, uff, mi antepasado se llevó a todo el mundo, destruyó, y yo he repoblado. Todo lo que se llevó mi antepasado, yo lo he repoblado. De esa manera, si tú digamos, magnificas la acción destructora de Alfonso I, al mismo tiempo estás magnificando tu acción, los resultados de tu acción repobladora. Dicen algunos que son pasajes enfáticos, son pasajes exagerados. Eso entraríamos en la famosa polémica esa de la despoblación, repoblación del Valle del Duero. Eso es algo muy complejo. Eso es algo muy complejo. Bueno, hay una cosa cierta, eso sí, que los bereberes, sí, que los habían metido los moracos en Galicia, sí, se marcharon de ahí, se declararon en rebeldía y se fueron. Sí. Que lo que no ha dado ningún historiador es el motivo. Sí, eso se me ha ocurrido a mí. No. Dígame cuál es su motivo, a ver si coincide con lo que hemos estudiado los demás. Que no hay ningún bereber, hombre del desierto, que sea capaz de aguantar 40 años de inviernos en Galicia. El problema es que a ellos, efectivamente, se les instala ahí, en una marca fronteriza, en muy malas condiciones. Además, en los años, a partir del año 740, en las crónicas, la crónica mozárabe, el anónimo mozárabe, nos cuenta que son años de hambre. Hay unas pésimas cosechas, consecuencia de las pésimas condiciones climatológicas, y que además el componente bereber, que es el más extenso de los musulmanes que vienen a la península, resulta que ocupan las capas más bajas de la condición social. Hay una aristocracia que se pone en manifiesto desde el periodo bonito. Estos famosos... Bueno, es que los árabes... Claro, los árabes de pura fama. Pero tenemos que dejar también a los más siguientes en Mahoma eran iguales. Pero cuando se habla mucho de igualdad, también... Bueno, yo es que me tomo todo a broma, menos no realidad. Bueno, si hay alguien Dios más... Paco, termina, es que hay más gente que quiere preguntar. Bueno, pues venga. Y te reclaman ya. Ahora, como no haya nadie, quedo fatal, así que por favor. Hombre, Ahí está. Si me quería preguntar sobre si en la época que hemos comentado existían los señores jurisdiccionales, y si no existían en esta época, ¿cuándo aparecen en el reino de Castilla y en el reino asturiano? No me estoy refiriendo a esos señoríos que fueron suprimidos aproximadamente en 1811. No hablo de los señoríos procedentes de los grandes títulos. Hablo del señor que tiene una jurisdicción sobre un territorio, en qué época aparece, porque es un tema muy interesante. Bueno, sí, estamos en la polémica siempre de lo... Bueno, polémica no, la diferenciación entre señoríos dominales o territoriales y señoríos jurisdiccionales. Los señoríos, la aparición de los señoríos jurisdiccionales, en mi opinión, creo que la opinión de la mayor parte de los historiadores del derecho tiene que ver íntimamente, de forma decisiva, con el otorgamiento a estos señores de la immunitas, del privilegio de inmunidad que les otorga facultades de gobierno dentro de estos territorios. Yo creo que las primeras manifestaciones son aproximadamente
vamos a ver, hay privilegios, hay concesiones de inmunitas desde finales del siglo XII, pero tradicionalmente lo que entendemos como señoríos jurisdiccionales, estos famosos señoríos que dan lugar que constituyen el soporte de estos grandes títulos nobiliarios, fundamentalmente se extienden de forma decisiva con la época de las mercedes enriqueñas. Nos iríamos a mediados del siglo XIV. A mediados del siglo XIV hacen su aparición, proliferan por todos los sitios estos grandes señoríos. Pero por supuesto que desde el siglo XII aparece la figura de estos señores que tienen el sayón, tienen el juez, que ejercen facultades, pero eso también siempre está en función de este equilibrio siempre inestable entre nobleza y monarquía, en la que muchas veces estos nobles pues se atribuyen facultades. Pero a lo largo del tiempo, desde luego, incluso curiosamente a principios del siglo XVII se habla de una refeudalización, se habla de la pérdida de rentas y cómo los señores, mejor dicho, ya los títulos españoles, sobre todo los títulos de la Corona de Castilla, tratan de resucitar antiguos tributos que habían sido rescatados por los habitantes de estos señoríos. Pero el profesor Alvarado, puedo garantizarle que sabe mucho más que yo de estas cosas. Y me he echado a temblar cuando él ha cogido el micrófono. No, yo no voy a hacer ninguna pregunta, yo simplemente quería darte la enhorabuena y felicitarte por tu magnífica exposición que me ha parecido pues muy didáctica y excelente, ¿no? Y además me ha encantado un ejemplo que has mencionado en tu exposición sobre la batalla de Cádiz, de Ramsés II, porque efectivamente es vino viejo en odres nuevos, es decir, se repite la historia. Efectivamente, la batalla de Cádiz es la batalla entre Ramsés II contra los hititas. Los hititas son potencialmente de menor entidad y Ramsés II pues quiere acabar con la capital, con Cádiz, y entonces va a la cabeza de 3 divisiones: la división de Ra, la división del dios Ptah y la división de Sutem. Y un traidor egipcio comunica a los hititas que esas 3 divisiones en el camino se han separado y que va a llegar en primer lugar a las murallas de Cádiz la división de Ra con el rey, con el faraón a la cabeza. Y a consecuencia de esa traición, entonces es cuando se desarrolla una batalla muy interesante que efectivamente no es prácticamente en tablas, porque consiste en que los hititas simulan que están encastillados dentro de la muralla, pero sin embargo sitúan su ejército detrás de la ciudad y confían en que, como sucede, en que Ramsés II, sin formación de batalla, llegue a la ciudad y empiece a desplegarse. Pero antes de que se despliegue, los hititas rápidamente, en unos carros ligeros más veloces que los pesados de los egipcios, hacen una maniobra rápida y entonces se sitúan a la retaguardia, impidiendo la comunicación entre la primera división, la segunda y la tercera. Y en ese momento, mientras llegan la segunda y la tercera división, el ejército hitita se enfrenta a una sola división con Ramsés, la masacra y fuerzan un acuerdo que implicaba el matrimonio de la hija del rey hitita con para el Aren real. Pero efectivamente, un traidor fue el que determinó la batalla de Cádiz, que según los hititas la ganaron los hititas y según los egipcios la ganaron los egipcios, y realmente pues, mera propaganda. Sí, además hay una anécdota muy curiosa, salvando las distancias, pero esta batalla fue la mayor batalla de carros de la historia. Exacto. Hasta el año 43, la batalla, me parece, de Kharkov entre alemanes y soviéticos. En la batalla de Cádiz participaron unos 5.000 y pico carros, y ya en la batalla de Kharkov, primero el saliente de Kursk fue la primera batalla, y luego la de Kharkov, creo que intervinieron del orden de 7 u 8 carros.
es una de las fricadas mías. Yo desconocía la afición común que tenemos a la historia militar. Sí, sí, sí. Como estoy un poco sordo, no me he enterado bien, pero me da la impresión de que una cosa... No, pero si el que soy sordo soy yo. Tiene usted toda la razón. Vamos a ver, estamos hablando de carros, pero no eran iguales unos carros que otros, ¿no? Unos eran de combate y los otros también, pero tirados por caballo. No, por eso me refería salvando las distancias, pero vamos a ver, la intendencia en el siglo XIV, principios del siglo XIII, la batalla creo que tuvo lugar en 1289 a.C., ¿no? O 1279, 86. Pues bien, la intendencia, que significa trasladar 3 o 4 mil carros, con la dotación de caballos, me parece que era un mínimo de 2 caballos por carro, más los repuestos, que además la travesía del desierto, la travesía esa de Gaza, de Escalón, porque la batalla tiene lugar, como ha dicho el profesor Alvarado, en la actual Siria, implica un grado de sofisticación y de desarrollo de la intendencia impresionantes, porque había que llevar a lo largo del desierto, del trayecto, había que llevar agua, había que llevar forraje, y son operaciones, yo creo que en buena medida anfibias, en colaboración incluso con la marina. Ese fue el gran acierto de Alfonso I, ¿no? Cuando despobló la parte de arriba del Valle del Duero, porque lo que hizo, como entonces los ejércitos vivían sobre el terreno, pues ya no podían vivir sobre el terreno, los moracos. Entonces hacían todas sus incursiones por la derecha o por la izquierda, es decir, o por Portugal o por Castilla. Yo es que había sacado el tema de Egipto precisamente para tratar de darles tiempo a ustedes por si querían hacer alguna otra pregunta, ¿no? A otra cosa interesante de entonces, Una pregunta. ya había vino por aquellas montañas. Gracias a Dios. Ahora es mucho mejor, porque cuando yo era jovencito el vino español era malísimo. Era muy áspero. Es buenísimo, es de todos los sitios. Yo creo que vamos a ver si lo probamos. ¿Alguna cuestión más? Por ahí al fondo, que no he visto ninguna mano, y hay gente muy interesada por el Reino de León, de Galicia y todo esto. ¿Para cuándo la conferencia siguiente a partir de Sancho? Pues cuando tengan a bien los patrocinadores, tengan a bien invitarme. Yo desde luego con mucho gusto, porque estos auditorios me encantan. Piense usted que yo imparto clases en primero de carrera, y después de todo algo hemos ganado gracias al WhatsApp, porque antes hablaban y leían el periódico, por lo menos ahora en clase están tranquilitos chapeando. Entonces por lo menos están ensimismados y no hablan con los compañeros. En ese sentido algo hemos ganado, pero el grado de atención, el grado de implicación es prácticamente inexistente. Es inexistente. Y con los medios que existen actualmente, audiovisuales, para explicar la historia a los alumnos, ¿no sería bueno ayudarse de ello para hacer entender? Porque les pones una pantalla delante y ya no whatsappean, sino que se dedican a mirar la pantalla. Tengo compañeros muy divertidos, muy implicados, que tienen una enorme vocación, que en la asignatura optativa que imparten en cuarto, el proceso, me parece que es el proceso civil en Roma, nada menos, les hace a los chicos interpretar, les obliga a que se vengan un día con las togas y les obliga a hacer una intervención, un juicio a la romana. En ocasiones está muy bien. Yo cuando hablo de que la gente es tremenda, vamos a ver, me refiero a la inmensa mayoría. Afortunadamente, una cosa que nos motiva, y creo que el profesor Alvarado está de acuerdo conmigo, lo que nos motiva es en cada promoción que hay 3 o 4 o 5 o 2 alumnos, alumnas también, alumnos y alumnas,
que tienen una enorme motivación, que tienen un cariño impresionante por el estudio, por la formación, y para nosotros es una verdadera tragedia el tener que decirles desde el primer momento, y cuando ves que les gusta tanto, les dices, no puedo hacer nada por ti, no puedo hacer nada por vosotros, y tienes que decirles, por favor, preparaos una oposición, aprobad una oposición, y una vez que tengáis un modo de vida razonable, si todavía os gusta esto, venid, volved a mí y con mucho gusto os dirigiré la tesis. Pero vamos, un porcentaje elevadísimo pues pasan por la facultad, pero la facultad yo creo que no les deja secuelas. Van a conseguir un título y bueno, pero es una de las cosas más gratificantes no solo para los profesores de la universidad, en general para los maestros, para todos los que nos dedicamos a la educación, esta gente que consigues que consigues despertarles este interés. Pero medios lo hemos intentado todo. Sí, desde hace años. Si hay todo tipo de medios. Hay todo tipo de medios. El problema es que unos los utilizan y la inmensa mayoría no. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Calderón, por esta magnífica conferencia. Muchas gracias, profesor Alvarado, por acompañarnos. Y ahora vamos a compartir un vino con todos ustedes.